Buenas noches, bienvenidos a una noche más de lectura del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Nos quedamos en la página 193, el mayor vacío, la adicción emocional. No es mi intención subestimar la gravedad del daño que causan las adicciones que yo llamo materiales, ¿ok? Esto puede ser, pues, codependencias a la parte de sustancias, de bebida, de juego, y todo tipo de codependencias que pueden existir en este mundo terrenal. Estos problemas pueden causar un gran daño a las numerosas personas que pasan por ellos y a los que quieren o trabajan con esta clase justamente de personas codependientes. Aunque muchas personas que han contraído estas adicciones y otras pueden utilizar los pasos de estas páginas para superarlas, ya que forman parte de los tres grandes, está más allá del alcance de este libro tratarlas, ¿ok? Pero es fundamental comprender que detrás de cada codependencia hay alguna emoción memorizada que motiva dicha conducta. Lo que no está fuera del alcance de este libro, y es en realidad su propósito principal, es ayudar a cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Tanto si uno se considera una persona que le gusta mucho, por ejemplo, la bebida, que le gusta mucho el juego o que le encanta comprar, o alguien que también se puede sentir solo, deprimido, enojado, amargado o mal físicamente, de alguna manera crónica. ¿Ok? Al pensar en este vacío, seguramente te has dicho, claro, que escondemos a los demás nuestros miedos, inseguridades, debilidades y hasta el lado oscuro. Si les diéramos rienda suelta expresándolos, seguramente nadie se ocuparía de nosotros, nos dejarían solos, cuidándonos de nosotros mismos. En cierto sentido, eso es verdad. Pero si queremos ser libres, debemos afrontar nuestro verdadero yo y sacar la luz, perdón, y sacar a la luz este lado oscuro de nuestra propia personalidad. La ventaja del sistema que empleo es que puedes enfrentarte a esos aspectos tuyos más oscuros sin sacarlos a la luz en la vida cotidiana. No tienes por qué anunciar en el trabajo o en una reunión familiar. Escúchenme, soy una mala persona porque durante mucho tiempo les he guardado rencor a mis padres por haberles dedicado mucho tiempo a mi hermano pequeño mientras yo sentía que a mí no me hacían caso. Por eso, ahora soy una persona tan egoísta que necesita recibir atención y gratificaciones instantáneas para dejar de sentir que nadie me quiere y que no estoy a la altura de las circunstancias. Joe Dispenza dice, no tienes que hacer eso, no forzosamente tienes que alzar la voz en medio de una sala gritando y que la gente vea, ¿no?, que tienes algo que decir. El libro dice, en lugar de esto, en la privacidad de tu hogar y de tu propia mente, puedes intentar eliminar los aspectos negativos de tu yo y reemplazarlos por algunas cualidades más positivas y productivas, o al menos, metafóricamente hablando, reducir mucho su papel para que parezcan en escena solo una vez en cuando, ¿ok? No intentes analizar los episodios del pasado validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque lo analices, no resolverás tus problemas mientras sigas atrapado en esas emociones. Escuchen esto. No intentes analizar los episodios del pasado, validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque los analices, no resolverás tus problemas mientras sigas atrapado en estas emociones. Observar la experiencia o revivir el episodio que creó el problema tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones y te dará una razón para sentirte igual que siempre. Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlos disculpándote por no cambiarlos nunca. Es mejor que trates de desmemorizar las emociones que te limitan. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Ah, qué chulada. Esto nos lo llevamos. No intentes analizar los episodios del pasado validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque los analices, no resolverás tus problemas mientras sigas atrapado en esas emociones.
¿ok? Observar la experiencia o revivir el episodio que creó el problema tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones y te dará una razón para sentirte igual que siempre. Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitarás a a analizarlos disculpándote por no cambiarlos nunca. Es mejor que trates de desmemorizar las emociones que te limitan. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Échenme la mano, comunidad, a escribir eso. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Continuemos. Es entonces cuando puedes observar objetivamente un episodio del pasado, contemplarlo y ver quién estabas siendo en ese momento sin el filtro de la emoción. Si intentas desmemorizar el estado emocional que te provocó o eliminarlo lo mejor posible, podrás vivir, pensar y actuar sin las limitaciones de las trabas de ese sentimiento. Si una persona supera su infelicidad y siguiese adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades, al recordar aquel episodio del pasado, vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quién era y convertirse en otra persona. Su perspectiva cambiaría solo al ver que fue capaz de superar ese problema. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quién somos y quién aparentamos ser es seguramente el mayor reto de nuestra vida, tanto si lo llamamos vivir con autenticidad, superar nuestras propias limitaciones o sencillamente lograr que los demás nos acepten tal como somos, es algo como la mayoría deseamos, ¿ok? El cambio, que es cerrar el espacio del vacío, debe empezar dentro de nosotros. ¿A qué se refiere Joe Dispensa con cerrar el espacio del vacío? Se refiere a que en el vacío está la persona que en verdad somos y la persona que intentamos ser, o la persona más bien que estamos aparentando ser. Entonces, esa parte de las apariencias es sencillamente para que te acepten las personas que están a tu alrededor. Entonces, Joe Dispensa te invita a que cada vez cierres más el espacio que hay entre quién eres realmente y aquella persona que solamente estás, pues hasta cierto punto, jugando ser, que solamente lo haces por las apariencias y porque las personas te aceptan, ¿ok? Después dice, sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, a un trauma o alguna clase de diagnóstico deprimente. Escuchen esto. Sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, a un trauma o alguna clase de diagnóstico deprimente. Esta crisis suele venir en forma de un reto físico, tal vez un accidente, una enfermedad emocional también podría ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Puede ser un tema espiritual, por ejemplo, una acumulación de contratiempos que nos hacen plantear nuestra propia valía y el funcionamiento del universo. O también puede ser un problema o crisis económica, quizá la pérdida del trabajo. Advierte que en todos estos casos hemos perdido algo. ¿Por qué esperar a que un trauma o una pérdida te hagan perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te producen? Cuando te ocurre un desastre, tienes que ocuparte de él. No puedes seguir encargándote de tus negocios como si nada cuando estás... ok, no puedes seguir ocupándote de tus negocios como si nada cuando por dentro estás hecho trizas, como dice la expresión, ¿ok? Entonces te tienes forzosamente que ocupar de aquello. Es curioso, esa falsa idea de control, la ilusión de control que llegamos a tener en ocasiones, de que las cosas externas las podemos controlar, eh, tiene al final del día un problema, en el sentido de que cuando las perdemos, sentimos ese vacío y te dice, no puedes continuar como si nada, porque tú sabes que en el fondo algo te hace falta, algo sucedió y lo tienes que ir a arreglar, lo tienes que reparar, no puedes seguir jugando a que no está sucediendo nada. Ahí es cuando te das cuenta que aquello exterior que tanto buscas, que tanto cuidas y que tanto procuras, en el momento en el que algo realmente importante e interior se quiebra, todo aquello pasa a segundo plano.
¿Ok? Entonces, importante recordar esto, que siempre que entramos en una crisis es cuando en verdad le damos importancia y valía a las cosas que eh, en esencia valen, en esas cosas que realmente nutren, ¿no? Para que lo traigamos ahí presente. Entonces dice, sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, a un trauma o alguna clase de diagnóstico deprimente. Esta crisis suele venir en forma de un reto físico, tal vez un accidente o una enfermedad. También puede venir en un estado emocional, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. También puede venir espiritual, por ejemplo, una acumulación de contratiempos que nos hacen plantear nuestra propia valía y el funcionamiento del universo. O también puede ser económico, quizá la pérdida del trabajo. Advierte que en todos estos casos hemos perdido algo. El autor te dice, pero ¿por qué esperar a que un trauma o una pérdida te haga perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te producen? ¿Por qué esperar? ¿Ok? Em, Cuando te ocurre un desastre, tienes que ocuparte de él. No puedes seguir encargándote de tus negocios como si nada cuando por dentro estás hecho trizas. En estos momentos tan críticos, cuando ya estamos hartos, de verdad, muy hartos de que las circunstancias nos hagan sufrir, exclamamos lo siguiente. Esto no puede seguir así. No me importa lo que me cueste o cómo me sentiré en esta parte del cuerpo. No me importa cuánto tarde, lo que implica tiempo. Y no me importa lo que esté ocurriendo en mi vida, que significa entorno. Sencillamente voy a cambiar. Tengo que hacerlo, no hay opción. Podemos aprender y cambiar en un estado de pena y sufrimiento, o hacerlo también en un estado de alegría y de inspiración. No es necesario esperar a sentirnos tan mal que nos veamos obligados a cambiar. Vamos en la página 195. Para los que están preguntando, esto que acabamos de leer hasta abajo, les hice un video, libro Deja de ser tú de Joe Dispensa, para los que preguntan. Les hice apenas un video en donde les dije, no subestimen la valía de un momento de tranquilidad y paz en su vida. Desde ahí, ustedes pueden comenzar también a construir. Muchas veces tenemos de cierta manera el conocimiento de que una vez que te destruyes por completo, es cuando tienes que construir, ¿sabes? Pero la verdad es que desde tu estado de paz, desde un estado de equilibrio, también puedes planificar y de hecho tienes más opciones de planificar porque no tienes el agua al cuello. Entonces, aunque estén en ese momento tranquilo de su vida, no quiere decir que no esté pasando nada o que no estén haciendo nada. Ustedes sean conscientes desde que desde ahí pueden comenzar a generar un cambio, ¿ok? Página 196. Efectos secundarios de cerrar el vacío, ¿ok? Recordemos qué es el vacío. El vacío es la parte de eh, lo que en verdad somos y lo que aparentamos ser. ¿Ok? Entonces aquí dice efectos secundarios de cerrar el vacío. Como ya sabes, una de las habilidades más importantes que necesitas adquirir para crecer interiormente es la autoconciencia y la autoobservación. Es una definición concisa de aquello a lo que me refiero al hablar de la meditación en el siguiente capítulo. Cuando medites, observarás el estado emocional negativo que tanto te ha impactado en tu vida. Reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus pensamientos y conductas para conocer íntimamente todos sus matices. Con el tiempo, usarás este poder de la observación para desmemorizar ese estado emocional negativo. Así, entregarás esta emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quién eres y la imagen que has estado dando al mundo. ¿Ok? Imagínate de pie en una habitación, empujando con los brazos extendidos las dos paredes opuestas. ¿Tienes una idea de la energía que gastarías si intentaras evitar que las dos paredes te aplastaran? En lugar de hacerlo, ¿por qué? Ok, en lugar de hacer eso, de tratar de separarlas una con cada mano, ¿qué pasaría si las sueltas? ¿Dieras un par de pasos hacia adelante? Después de todo, ese espacio es como una puerta. Salieras de esa habitación y entraras en otra totalmente nueva.
¿Qué pasaría con la habitación que has dejado atrás? Las paredes se han juntado tanto que ni siquiera puedes volver a entrar. El vacío se ha cerrado y las partes separadas de ti, por fin, se han unificado. ¿Y a dónde iría a parar toda esa energía que estuviste gastando? La física afirma que la energía no se puede crear ni destruir, solo se traslada o se transforma. Eso es exactamente lo que te pasará cuando llegues a un punto en que ningún pensamiento, emoción o conducta subconsciente te pase desapercibido. ¿Ok? También lo puedes ver de esta forma. Entrarás en el sistema operativo del subconsciente y te llevarás toda la información y las interacciones a tu mente consciente para ver dónde están esos deseos irreprimibles y esas tendencias que han estado controlando tu vida. Te vuelves consciente de tu parte inconsciente. Cuando rompemos estas cadenas, liberamos el cuerpo. Ya no sigue siendo la mente viviendo en el pasado día tras día. Cuando liberamos el cuerpo emocionalmente, cerramos el vacío. Y cuando cerramos el vacío, liberamos la energía que estábamos gastando para producirlo. Esta energía es la materia prima con la que podemos crear una vida nueva. ¿Ok? Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan con tus codependencias emocionales es que esta energía liberada equivale a tomarte una soluble dosis de un elixir maravilloso, perdón. Además de estar lleno de energía, sientes algo que no experimentabas desde hace mucho tiempo. A ver, vamos a ver. Y eso que vas a sentir se llama dicha. Cuando liberas el cuerpo de las cadenas de una dependencia emocional, te sientes animado e inspirado. ¿Has hecho alguna vez un largo viaje en coche? Si cuando te bajas de él y puedes por fin estirar las piernas y respirar aire fresco, sin el ruido de los neumáticos deslizándose por la carretera o el ventilador del aire acondicionado, te sientes de maravilla. Imagínate cómo te sentirías si hubieras estado viajando por 3000 kilómetros, encerrado en el maletero. Para muchas personas así es como se han estado sintiendo durante una buena temporada. Ten en cuenta que no basta con advertir cómo has estado pensando, sintiendo y actuando. En la meditación tienes que ser más activo. También debes decirte la verdad a la cara. Sé sincero y revela lo que has estado ocultando en ese rincón oscuro del vacío. Sácalo a plena luz del día y cuando veas que te has estado haciendo a ti mismo, tendrás que contemplar ese desastre y decir, ok, esto ya no me beneficia para nada, ya no me sirve, esto ya no es quererse. Y entonces ahí es donde decidirás ser libre. Página 198, Tim, del victimismo a la abundancia inesperada. ¿Cómo una mujer cerró el vacío? Vamos a ver qué nos dice. Pamela, que asistió a uno de mis seminarios, cosechó los beneficios de afrontar su vida con el coraje de una observadora cuántica. Estaba teniendo problemas económicos porque su exmarido, que llevaba 2 años en el paro, no le mandaba la manutención de sus hijos. Frustrada, enojada y decepcionada, incluso había reaccionado negativamente a situaciones que no tenían nada que ver. La meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Chequen esto, ¿eh? El producto final de cualquier experiencia es una emoción. Si me ayudan a apuntarlo, el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Después dice, la meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Como tenemos tantas experiencias con la familia y los amigos, compartimos las emociones que nos provocan con ellos. Normalmente, esto es bueno. Los vínculos relacionados con los lugares donde hemos estado, las cosas que hemos hecho, incluso los objetos que hemos compartido, pueden fortalecer nuestra conexión con los demás. Pero la desventaja es que también compartimos las emociones de las experiencias negativas. Nos vinculamos energéticamente unos con otros en un lugar más allá del tiempo y del espacio.
Como estamos enredados con los demás, para usar algo así como términos cuánticos, y con frecuencia nos vinculamos por medio de emociones que tienen que ver con la supervivencia, cuando seguimos conectados a experiencias, emociones negativas, nos es casi imposible cambiar. Por eso la realidad sigue siendo la misma y se repite. En el caso de Pamela, que es la chica que nos está contando el ejemplo, los sentimientos de ansiedad, culpa o inferioridad de su ex marido por no poder pasarle el dinero de la manutención estaban entretejidos en la trama del estado emocional de ella, junto con sus sentimientos de victimización, resentimiento y carencia. A la menor oportunidad, su victimismo levantaba su fea cabeza y creaba un resultado negativo. Sus emociones destructivas y la energía que generaban la habían paralizado en un estancamiento mental, físico y existencial. Como ella y su exmarido estaban unidos por las vivencias, emociones y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con él eran inútiles. O sea, no podían cambiar porque sus emociones eran más fuertes que el deseo de cambio. Como ya estaban tan vinculados con lo que los representaba como pareja, aunque los dos quisieran echarle ganas para poder conseguirlo, les costaba mucho trabajo. Entonces aquí estamos llegando como un punto clave, ¿no? Un punto clave de entender la importancia de la emoción. Las emociones es como esta parte de la conexión energética. Cuando vas a echar a andar algo, digamos que la emoción es como la inyección o literalmente el encendido que hace que funcione la maquinaria. Como lo trato de entender en este momento, ¿no? Sus emociones destructivas y la energía que generaban la habían paralizado en un estancamiento mental, físico y existencial. Como ella y su ex marido estaban unidos por las vivencias emocionales y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con ese tema eran inútiles. El taller ayudó a Pamela a ver que debía romper este vínculo, desprenderse de las emociones que la definen en su realidad actual. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir y actuar de la misma forma durante años pueden producir un efecto cascada y activar los genes que causan enfermedades. Y ella no quería que le pasara eso. Algo tenía que cambiar en su momento presente. Me gusta esta frase, porque como Pamela me contó más tarde, durante la meditación reconoció las emociones perjudiciales que su victimización había creado. Impaciencia con sus hijos, quejas y acusaciones, y los sentimientos de desesperación y carencia. Se desprendió de estas emociones causadas por experiencias pasadas y de su egocentrismo em, estancado del ser, ¿ok? Y los entregó a una mente superior. Es como desprenderte del quién eres en este momento y entregarle tus problemas a ese yo superior que puede ayudarte a resolverlos. Pamela liberó así, en el campo cuántico, toda su energía estancada, cerrando así el vacío entre quien creía ser y la imagen que proyectaba al mundo. Lo hizo tan bien que empezó a sentirse tan contenta y agradecida que no solo deseaba la abundancia para ella, sino para todo el mundo. Reemplazó sus emociones egoístas por otras altruistas. Al levantarse de la sesión de meditación, ya no era la misma mujer de antes. ¿Ok? Creo que estoy ahí, ponen por aquí. Yo estoy con eso. Ahora quiero desprenderme. Fíjense, poner a prueba este tipo de conocimientos. em, no juzguemos y no le echemos la bolita al otro. Estoy hablando, perdón, estoy hablando con carencia de información y contexto de la situación que ustedes están viviendo ahorita, pero no podemos cambiar. Si ahorita están en un problema difícil con su pareja o así, es bien sencillo echarle la bolita al otro y decirle, híjole, si tan solo tú entendieras, las cosas serían mejor. Pero ¿qué crees? Nunca vas a poder hacer cambiar al otro. El otro está viviendo su propia realidad, su propia vida, su propio sueño. Entonces, lo que te queda es tú cómo vas a reaccionar ante esa situación. El libro te está invitando a desvincularte emocionalmente.
¿ok? Ya no estar pensando con las mismas emociones y sentimientos hacia tu pareja actual, reconociendo decir, oye, bueno, quiero cambiar, no te voy a seguir viendo con los mismos ojos con los que te veo ahorita, necesito desprenderme por completo y casi casi lo siento como el hecho de volver a conocerte, pero con una energía distinta, con una emoción diferente. Y pues desde ahí ver si conectamos, ¿no? No a fuerzas tiene que conectar, no a fuerzas tiene que funcionar y eso es parte de entender el juego de la vida. No porque nosotros lo queramos fuertemente o estemos tan enfocados como tal, se va a manifestar. No funcionan así las cosas. Tenemos que ser conscientes que muchas de las cosas externas que nos suceden no están bajo nuestro control y no pasa nada, la vida continúa, ¿ok? Pero tienes N cantidad de oportunidades más donde puedes ponerte a prueba, pero de pronto el ego nos limita tanto que creemos que solo lo que nos interesa es lo que vale la pena y le quitas el valor por completo a todo lo demás que está a tu alrededor. Entonces, ¿por qué? Porque el ego, ensimismado en lo que quiere, no quiere ver otras oportunidades. A fuerzas quiero estar ahí. La energía liberada de Pamela le indicó al campo cuántico que menciona mucho Joe Dispensa, que empezara a organizar resultados que coincidieran con la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Recibió casi al instante la evidencia de ello de dos formas. La primera tenía que ver con sus negocios en Internet. Cuando en el pasado había intentado crear uno, estuvo consultando constantemente su página web, preocupada, y solo obtuvo unos resultados mediocres. La mañana del seminario había empezado un segundo negocio en la red, pero estaba demasiado ocupada como para pensar en los resultados durante el día. Pero por la noche, mientras sentía los efectos positivos de haber dejado de aferrarse al pasado, se sintió incluso mejor al descubrir que había ganado $10,000 con su negocio en Internet. Pamela recibió la segunda evidencia al cabo de 3 días, cuando cuando su asistenta social le llamó para comunicarle que su exmarido le había mandado un cheque, pero no con la cantidad de aquel mes, sino de $12,000, para pagarle el dinero atrasado de la manutención. Estaba más que encantada de haber ganado, entre comillas, cerca de $22,000 después de hacer aquella meditación. No había hecho nada en el reino físico para crear estos resultados y nunca se habría imaginado que fuese el dinero el que la encontraría a ella, pero se sentía de lo más agradecida. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de las emociones negativas. Cuando estamos envueltos en cuando estamos envueltos en nuestro viejo modo de pensar y en nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado. Y estos problemas, en realidad, son experiencias. Producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la realidad vuelve a organizarse como por arte de magia. ¿Ok? Página 200. Al dejar atrás el pasado, empezamos a divisar por fin el futuro. Piensa en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo, la ansiedad que te causan las personas y experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, que es una emoción altruista. Pregúntate, ¿a qué energía procedente de experiencias pasadas, en forma de emociones limitadoras, me estoy aún aferrando, que refuerza mi anterior identidad y que me ata a mis circunstancias actuales? ¿Podría transformarla en un estado elevado que me permitiera crear un resultado nuevo y distinto? Meditar te ayudará a eliminar algunas de las capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedían que esta, inteligencia superior fluyera dentro de ti.
Al sacar estas capas te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres de verdad. Y cuando vivas en este modo, sentirás un estado de gratitud o una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser. Y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar un nuevo futuro. A medida que apartas los velos que le impiden a esta inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella. Te vuelves más afectuoso, generoso, consciente, más resuelto, porque está en tu mente. Ese vacío que separaba aquello que eres en verdad y lo que pretendes ser, se cierra. Entonces ya eres uno nada más. En este punto te sientes feliz y completo. Ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales. Nadie ni nada pueden hacerte sentir así. Eres feliz y eres quien eres. Ok, eres feliz y quien eres es simplemente lo que te inspira a hacerlo. ¿Ok? Vamos en la página 201 para los que preguntan. Ya no sigues viviendo en un estado de carencia o de deseo. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada, ni quieres nada, es cuando puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente, cuando intenta crear algo, lo hace en un estado de carencia, de baja autoestima, de separación o sintiendo alguna otra clase de emoción limitadora, en lugar de hacerlo en un estado de gratitud, de entusiasmo o plenitud. Es entonces cuando el campo cuántico te responderá mejor en estos estados del ser. Todo este proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado. A no ser, ok, a no ser que estés preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad, sin maltratarte por tus defectos. Ahí estarás siempre envuelto en algún episodio del pasado y en las emociones negativas que te causó. Obsérvalas, entiéndelas, suéltalas y crea algo nuevo con la energía que liberas al separar de tu cuerpo la mente y sencillamente entregárselas al campo. ¿Ok? Página 202. Las artimañas de la publicidad. Las agencias publicitarias y sus clientes conocen a la perfección la idea de carencia y el papel que desempeña al condicionar nuestra conducta. Quieren hacernos creer que tienen la solución para nuestro problema, que si nos identificamos con sus productos, desaparecerá el vacío que sentimos por dentro. Los anunciantes incluso ponen caras famosas en sus anuncios, sembrando la semilla en el subconsciente de los consumidores para que identifiquen su nuevo yo, entre comillas, con estas personas que están viendo. ¿No te gusta ser como eres? Compra algo. ¿No encajas con la sociedad? Compra algo. ¿Sientes una emoción negativa causada por una pérdida, separación o deseo? Este microondas, esta televisión panorámica, este vehículo, etcétera, lo que sea, es la solución. Cómprala y te sentirás mejor. La sociedad te aceptará y también tendrás un 40% menos de sensación de vacío. A todos nos controlan emocionalmente con esta idea de carencia. Página 202. ¿Cómo, cómo empezó mi transformación? Quizá te sirva de inspiración. He empezado el capítulo contándote que mientras estaba sentado en el sofá descubrí que había una buena brecha entre quién era yo y la imagen que daba al mundo. Por eso me gustaría concluirlo contándote el resto de esa historia. ¿Ok? En aquella época estaba viajando mucho para dar charlas a las personas que me habían visto en la película ¿Y tú qué sabes? Cuando hablaba ante un grupo de gente me sentía muy vivo y estoy seguro que incluso me sentía hasta feliz, pero en aquel momento me sentía como anestesiado. Fue entonces cuando descubrí lo que me pasaba.
me estaba mostrando tal como los demás esperaban que yo fuera, basándose en la imagen que daba en la película. Había empezado a creer ser otra persona de la que era y necesitaba al mundo para que me la recordara. Era como si estuviera llevando dos vidas y ya no quería seguir atrapado en esa dualidad. Aquella mañana, mientras reflexionaba en soledad, sentí mi corazón latiendo y me pregunté quién lo hacía palpitar. Comprendí de golpe que me había alejado de esta inteligencia innata. Cerré los ojos y me concentré en ella. Empecé a admitir quién había estado siendo todo este tiempo, qué había estado ocultando, lo desdichado que estaba siendo. Empecé a entregar algunos aspectos míos a una mente superior. Después pensé en quién no quería seguir siendo. Decidí que no quería seguir viviendo con la misma personalidad. Observé mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos inconscientes que alimentaban mi antiguo yo y los repasé hasta conocerlos a fondo. A continuación, pensé que en quién quería ser como una nueva personalidad, hasta convertirme en eso que tanto buscaba. De súbito me sentí distinto, me sentí feliz. Este cambio no tenía nada que ver con el mundo exterior, era parte de una identidad que no dependía de lo externo. Sabía que había dado con algo importante. Después de meditar en el sofá, vi que algo en mí había cambiado y me llamó la atención, porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme de pie me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera viendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar todavía más lejos. Nos quedamos en... Ok. Después de meditar en el sofá, vi que en algo en mí había cambiado y me llamó la atención, porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme en pie, me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera haciendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar todavía más lejos. Decidí apartarme de mi vida habitual durante 6 meses. Seguí con mi práctica clínica hasta cierto punto, pero cancelé todas las conferencias. Llegamos a la página 204. Ok, dejó todas las conferencias. Mis amigos creyeron que estaba perdiendo el juicio. De hecho, era verdad, porque la película, ¿Y tú qué sabes?, estaba arrasando y me recordaron el montón de dinero que podía ganar si aprovechaba todo el filón de gente que quería verla. Pero les dije que no pensaba subirme a la tarima hasta no ser la persona ideal que yo quería ser y no la que el mundo esperaba que yo fuera. No quería dar ninguna charla más hasta no ser un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. Necesitaba tomarme un tiempo para meditar y cambiar de verdad en mi vida. Y quería que la felicidad me viniera por dentro y no de fuera. Y además deseaba transmitir todo esto con mis charlas. Mi transformación no fue inmediata. Meditaba cada día, observando mis emociones negativas, y empecé a desmemorizarlas una por una. Empecé el proceso meditativo de desaprender y nuevamente reaprender, y me dediqué durante meses a cambiar por dentro. Mientras tanto, desmantelé mi antigua identidad y dejé el hábito de ser el mismo de siempre. Fue entonces cuando comencé a sentirme contento porque sí, cada vez era más y más feliz. Y esta emoción no tenía nada que ver con el mundo exterior. Hoy en día sigo reservándome un rato para meditar cada mañana porque quiero conservar ese estado del ser que conseguí. Sea cual sea la razón por la que este libro te ha atraído, has de saber que cuando decides cambiar, debes adquirir otro estado mental. Sé muy consciente de lo que haces, lo que piensas, el cómo vives, de lo que sientes y de cómo estás siendo, hasta ver que esa persona no eres tú y que no quieres seguir siéndolo. Y este cambio deberás hacerlo incluso a nivel visceral. Estás a punto de aprender lo que yo aprendí. Los pasos que di para cambiar a nivel personal también los vas a aprender. Pero ánimo,
Es muy posible que en tu vida ya hayas hecho algo parecido. No obstante, para transformar este método en una habilidad, necesitas conocer algunas cosas más del proceso meditativo. Acompáñame a conocerlas. Página 205. La meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. ¿Ok? Saludos, Sema y Cintia, nueva seguidora. Bienvenidas. Súper, súper bienvenidas. En el capítulo anterior, em, va de nuevo, me perdí tantito. En el capítulo anterior, he hablado sobre la necesidad de cerrar el vacío entre quién somos y la imagen que damos al mundo. Cuando lo hacemos, podemos dar los pasos para liberar la energía que nos permitirá convertirnos en el yo ideal que deseamos ser, inspirándonos en algunas de las grandes figuras de la historia como Gandhi o Juana de Arco. ¿Ok? Y como he señalado antes, uno de los secretos para abandonar el hábito de ser el mismo de siempre es intentar ser mejor observador, ya sea siendo más metacognitivo, que es observar tus pensamientos, aquietando la mente o prestando más atención en tu conducta y a las respuestas emocionales desencadenadas por los elementos de tu entorno. Pero la gran pregunta es, ¿en verdad cómo puedo hacerlo? Es decir, ¿cómo puedes ser más observador? ¿Cómo puedes romper los vínculos emocionales con el cuerpo, con el entorno y con el tiempo y cerrar ese vacío? ¿Cómo? La respuesta es sencilla, con la meditación. Tal vez hayas advertido que a estas alturas del libro te he despertado la curiosidad con mis breves alusiones a la meditación como medio para dejar de ser el mismo de siempre y empezar a crear una vida nueva como tu yo ideal. También he señalado que la información ofrecida en la primera y la segunda parte del libro te preparan para entender lo que estarás haciendo cuando apliques los pasos meditativos en la tercera parte. Ha llegado el momento de explicarle el funcionamiento interior del proceso, al que me refiero como meditación. Cuando vemos la palabra meditación, lo primero que nos viene a la mente, mm, ok, ¿es alguien de cabeza o es alguien sentado con las piernas cruzadas ante un altar en su casa? ¿O a un yogi barbudo cubierto con una túnica sentado en una aislada cueva del Himalaya? ¿O alguna otra imagen parecida? Esta persona quizás sea una representación de lo que tú entiendes como un método para aquietarse y para vaciar la mente, concentrarse en un pensamiento o dedicarse a cualquier otra de las distintas prácticas de la meditación. Existen muchas técnicas meditativas, pero en este libro espero ayudarte a sacar el mayor provecho posible de la meditación, a acceder y entrar en el sistema operativo de la mente subconsciente para dejar de ser el mismo de siempre y pensar, creer y actuar y sentir también de distinta manera para observar todo esto. Y en cuanto te hayas metido en el sistema operativo, reprogramar desde el subconsciente el cerebro y el cuerpo para renovar tu mente. Cuando tus pensamientos, ideas, acciones y emociones dejan de ser inconscientes y te das cuenta de ellos mediante la atención, rompes las cadenas de ser el mismo de siempre y te conviertes en una persona nueva. En el resto del libro te explicaré cómo llegar al punto de acceder al sistema operativo y ser consciente de tu inconsciente. Página 206. Primera definición de meditación, el autoconocimiento. Primera definición de meditación, el autoconocimiento. En el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Por esta razón, utilizo la palabra meditación como sinónimo de autoobservación y crecimiento personal. Después de todo, para conocer cualquier cosa debes pasar un tiempo observándola. Ok, chequen esto. Para conocer cualquier cosa, debemos pasar un tiempo observándola. El momento crucial de cualquier cambio es cuando pasamos de ser algo a observar algo.
Otra forma de ver esta transición es cuando pasamos de ser un actor, cuando pasamos de ser un actor a ser un actor espectador. Una analogía sencilla sería cuando los atletas o artistas, ya sea golfistas, esquiadores, nadadores, bailarines, cantantes o actores, quieren cambiar algo de su técnica y su entrenador les hace mirar un video en el que ellos mismos aparecen. ¿Cómo iban a cambiar su técnica si no ven la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo? ¿Ok? Con tu antiguo yo y tu nuevo yo ocurre lo mismo. Cuando vas, ¿Cuándo vas a dejar de actuar de un modo en particular si no eres consciente de ello? A menudo uso la palabra desaprender para describir esta etapa de cambio. El proceso de conocerte funciona en ambas direcciones. Necesitas ver tu antiguo yo y tu nuevo yo. Debes observarte con una gran precisión y atención. Como he descrito, para que ningún pensamiento, emoción o conducta inconscientes te pase desapercibido, tienes que conocerte, tienes que observar tal cual. Como gracias al tamaño del lóbulo frontal dispones del equipo necesario para llevar este proceso a cabo, debes observarte y decidir lo que quieres cambiar para dar lo mejor de tu vida. Nos despedimos como de costumbre. Síganme. Nos vemos en el futuro.